Bienvenidos a este canal. Gloria a Cristo Jesús. Espero que se encuentren bien en todas las cosas. Vamos a meditar en un tema en este día titulado El arrepentimiento falso contra el arrepentimiento verdadero. Para esto vamos a leer la palabra del Señor que está en 2 de Samuel 12, versículo 13. Dice así la Biblia: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Destaca la frase que dice pequé contra Dios o he pecado contra Dios. Y hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga mediante su palabra. Padre, bendice a cada oyente, bendice a cada amigo, bendice a cada persona, que esta palabra llegue, Señor, a muchas vidas y que pueda ser de edificación espiritual. Que el Espíritu Santo nos ayude. En tus manos estamos, te necesitamos tanto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la vida del creyente, gloria al Señor, puede haber un arrepentimiento, hermanos, verdadero, genuino. Es el que queremos, es el que deseamos que cada uno de ustedes y su servidor podamos tener, hermanos, delante del Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, pues nada hay oculto a los ojos del Creador Supremo, del eterno Dios. Pero también existe un arrepentimiento que es falso, un arrepentimiento, amigos, que es superficial, un arrepentimiento que, hermanos, no produce nada positivo, no produce nada bueno. Y mucha gente hace esto y es de lo que hoy vamos a estar hablando delante de nuestro Dios. Gloria al Señor y con ustedes. Bien, aquí en la palabra del Señor vemos esa confesión. Pero hubieron personajes que dijeron: he pecado, he fallado, reconozco mi pecado, hermanos, pero que fue un arrepentimiento falso. Y hermanos, el primero que vemos fue el faraón. Gloria a Dios. El faraón, hermanos, lo dice. Aparenta un arrepentimiento verdadero. Pero, hermanos, Dios, que conoce todas las cosas, a Él no lo puedes engañar tú. Tampoco lo puedo engañar yo. Entonces dice aquí la Biblia en Éxodo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Aquí el faraón, hermanos, aparenta un arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pues dice: entonces faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. O sea que las otras veces no reconocía que había fallado, pero esta vez reconocía que había fallado. ¿Qué motivaba a faraón a declarar esta frase que es buena, que es correcta? Es correcto que todos nosotros digamos delante del Señor que hemos pecado, que hemos fallado, amados hermanos, gloria al Señor. Pero ¿qué mueve al faraón al supuesto arrepentimiento delante de Dios y delante de Moisés y delante de Aarón? Gloria a Dios. Y es, hermanos, simplemente el deseo de escapar del castigo de Dios. Dios había demostrado que existe, que es real. El faraón se había opuesto a Dios, pero no había podido. Ni sus brujos y hechiceros, que al principio pudieron imitar los primeros milagros, llegó un momento en su límite que no pudieron, amados hermanos, imitar los milagros del Señor. Se dieron por vencidos y el faraón reconoce en este momento que había pecado delante del Señor. Lo malo es que es un arrepentimiento falso. No era en realidad su deseo cambiar de vida. Él quería seguir viviendo con su pecado. Él quería seguir viviendo con su maldad, con su desvío, con su descarrío, con su idolatría, porque en Egipto adoraban a un montón de dioses falsos y paganos.
Así que estamos observando, hermanos, ese tipo de arrepentimiento que solo quiere escapar del castigo de Dios. Qué lamentable que muchos nada más dicen he pecado, pero es del labio hacia afuera, pero no viene de lo más profundo de su corazón. Vamos a ver también, hermanos, que hubo un hombre, y esto está en Josué, gloria al Señor, Josué, hermanos, 7, gloria a Cristo, verso 19. Hay otro hombre que también pronuncia esa frase, he pecado contra Dios. Y ese fue Acán. Dice Josué 7, 19 al 20. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová y cuéntame o dime todo lo que ha sucedido. Y dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Acán había roto una ley de Dios, Acán había pecado contra Dios y por ello el pueblo iba en derrota y desgracia, gloria al Señor. Entonces, hermanos, él comete un pecado, es descubierto y aquí es donde radica otra vez el falso arrepentimiento. Hermanos, en realidad Acán reconoce que había pecado. Dice las mismas palabras, hermanos. Dice, verdaderamente yo he pecado contra Dios. Eso no tiene nada de malo, al contrario. Es correcto lo que está diciendo. He pecado contra Dios, contra Jehová el Señor. El único problema es, hermanos, que él lo confiesa solamente cuando es descubierto su pecado, cuando es descubierta su maldad. Es que él confiesa, amados amigos, sus acciones. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo cuando Dios trataba con él? Cuando Dios había, hermanos, quizás hablado a su conciencia. Gloria al Señor. Este es un tipo de pecado, hermanos, gloria a Dios, que mucha gente vive porque no tienen un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento que salga de lo más profundo de su corazón. Estas personas que confiesan nada más cuando fueron descubiertos, no tienen un cambio de vida, no tienen un cambio de actitud, no tienen un cambio de rumbo. Porque eso significa el arrepentimiento. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Es el dolor que siente el corazón por haber hecho lo malo. Es el dolor profundo que siente la persona por haberle fallado al Dios de los cielos. Cristo vive para siempre y ese dolor les provoca lágrimas, lamento y llanto y les conduce a cambiar de rumbo, porque eso también significa el arrepentimiento verdadero, un cambio de rumbo. Entonces abandonan ese estilo de pecado que han ido llevando. Hay poder en el nombre de Jesús. Que tu arrepentimiento, que nuestro arrepentimiento sea no el falso, sino el verdadero, el que conduce a un cambio de vida mediante el redarguir y el poder de la Biblia y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Alabanzas al Señor, aleluya. Vamos a ver otro más, está en 1 Samuel 15, gloria a Dios. En 1 Samuel 15, verso 24, hay otra persona, hermanos, 1 Samuel 15, 24, que también dice esas palabras de arrepentimiento. Dice así la Biblia: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El rey Saúl reconoce su pecado. El rey Saúl dice, yo he pecado. Es repetitivo, hermanos. Primero fue el faraón, luego fue Acán y ahora es el rey, hermanos, Saúl, que dicen estas palabras, gloria al Señor, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque Samuel era el juez y el profeta de Dios en el tiempo del rey Saúl.
Él dice: he pecado contra Dios, he pecado contra el Señor nuestro Dios. Oh, si tan solo esas palabras hubieran salido de su corazón, si tan solo esas palabras hubieran sido sinceras y verdaderas en la vida de ese rey, hubiera sido diferente la historia de su vida. Gloria al Señor. Pero termina mal. Termina luego, hermanos, consultando con, gloria a Dios, una bruja, y después termina muerto, hermanos, porque este hombre se aparta del Señor. Nunca quiso arrepentirse verdaderamente delante de nuestro Dios. Y Dios nos espera a todos. Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice el apóstol San Pablo en una de las epístolas, que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y procedan al conocimiento de la palabra de Dios y del evangelio del Señor. Aleluya. Saúl era un político que solo quería quedar bien con los demás, quedar bien con su público, quedar bien con sus súbditos, aunque quedara mal con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, a quien nosotros debemos de someternos primeramente antes que a cualquier persona en esta tierra. Gloria a Dios. Era de verdad un arrepentimiento falso, era un arrepentimiento superficial. Gloria a Dios. Que no pase eso contigo, que no pase eso conmigo. Tengamos un arrepentimiento de verdad. Reconozcamos, amados hermanos, que le hemos fallado al Señor de una o de otra manera. Por acá hay un dicho que está bien dicho, gloria a Dios, que dice que el que no cojea de un pie, cojea de otro. Entonces, hermanos, se peca con las palabras, se peca con la mirada, se peca con el pensamiento, se peca con omitir algo que debemos de hacer, la omisión, se peca en acción, se peca de tantas maneras. Por eso siempre debemos de arrepentirnos delante del Señor, pero no volver a hacer el mismo pecado constantemente. Es decir, cometen un pecado, se arrepienten y lo vuelven a hacer, y así se la pasan toda la vida. Entonces, hermanos, sería como burlarse de Dios, y no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado por nadie, ni puede aceptar cohecho de nadie. Dios es Dios, Dios es soberano, y dice el Antiguo Testamento que exige el Señor de ti que hagas justicia, que camines en rectitud, que oigas su palabra, que camines conforme a su palabra y a sus mandamientos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Ven ustedes, la Biblia muestra ese falso arrepentimiento. Por eso muchos en la iglesia llegan, piden perdón y vuelven en la semana a volver a cometer el mismo pecado. Vuelven a arrepentirse y nuevamente lo vuelven a cometer el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un arrepentimiento genuino, no hay un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Hay otra persona, hermanos, que todos conocemos, que todos sabemos, y ese es Judas. Judas tiene, hermanos, Judas Iscariote tiene, hermanos, un arrepentimiento falso. ¿Y cómo termina? Termina mal. ¿Cómo termina? Termina quitándose la vida, suicidándose, hermano. Qué triste, qué lamentable. Gloria al Señor. Que Dios no permita jamás que ninguno llegue a ese grado. Pero dice Mateo 27, versículo 3 y versículo 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea que Cristo era condenado siendo inocente, devolvió arrepentido las 30 piedras de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Le dijeron aquellos sacerdotes levíticos: allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y fue y se ahorcó, dice la palabra del Señor. Qué triste, hermanos,
Qué tristeza, hermanos, leer hermanos, esta porción de la Biblia y lo que le sucede a un ser humano, gloria al Señor, a un semejante y sobre todo a un discípulo de Cristo, gloria a Dios, llamado genuinamente y legítimamente por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, gloria a Dios. Él dice esa palabra: yo he pecado entregando sangre inocente, yo he pecado, he fallado, he hecho lo malo, lo reconoce, hermanos. Pero no era un arrepentimiento lo que Judas sentía, no era un verdadero arrepentimiento que salía de su corazón, amados amigos. ¿Sabe qué era? Era el remordimiento que brotó de su desilusión. Se da cuenta que ya no va a llegar a ganar más dinero. Se da cuenta que no va a tener el puesto que él quería, hermanos, a través de Cristo. Y ahora él siente el remordimiento de haber entregado una vida inocente y sangre inocente. Ese remordimiento es terrible. Ese remordimiento es tremendo. Ese remordimiento, hermanos, lo llevó a él a tomar una decisión fatal en la vida. Gloria a Dios. Mucho cuidado, gloria al Señor, con el falso arrepentimiento que puede llevarte a cosas malas. Tú no puedes engañar a Dios. Es mejor decir la verdad. Es mejor decir lo que sientes. Es mejor delante del Señor confesar, gloria a Dios, que hemos pecado, pero que salga de lo más profundo de nuestros corazones. Alabanzas al nombre del Señor. Y es que Dios está allí redarguyendo, tocando. Él está hablando a tu vida. Dios está haciendo, gloria al Señor, la obra en ti. ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué no te arrepientes de todo corazón? Gloria al Señor. Y ahora quiero hablar sobre ese arrepentimiento verdadero. Vamos a analizar 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gloria a Dios. David había pecado terriblemente delante del Señor. David había hecho un pecado, hermanos, terrible, gloria a Dios, que ya muchos saben. Pero yo quiero, hermanos, enfocarme en su verdadero arrepentimiento del rey David. Aleluya. Esta tragedia de David nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre de maldad. Por eso está escrito. Pero nos muestra también que el hombre tiene oportunidad de arrepentirse de sus pecados y que Dios está presto para perdonar los pecados, gloria a Dios, de todos aquellos que se arrepienten. Si algo tiene nuestro Dios, si hay una cualidad de Él, es su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia. No hay pecado que Él no pueda perdonar, y no hay pecado y maldad que a través de la sangre de Cristo Dios no pueda limpiar. Aleluya. Dice la Biblia: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, no podrás quitar de ti tu maldad y tu pecado. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarte de todo pecado. Y es que Dios está dispuesto. Para eso murió Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, para que puedas obtener perdón de pecados y limpieza de tu vida, de tu alma, de tu conciencia, de tu mente y de tu corazón. Aleluya. No hay excusa, amigos. No hay excusa para venir a Dios. No hay excusa, hermanos, para regresar al pecado. Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. David de verdad que se arrepiente. Y otra persona que vemos que se arrepiente de todo corazón es el hijo pródigo. En Lucas 15, verso 21, el hijo pródigo, hermanos, toma una decisión firme
de no quedarse donde estaba, de no quedarse en la condición en la que él estaba, sino que él toma la decisión de cambiar. Gloria al Señor. Y esta es una gran enseñanza para nuestras vidas. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo, gloria a Dios, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ven ustedes? Alguien más que dice he pecado, alguien más que dice he fallado, alguien más que reconoce su pecado, sus errores, su maldad. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Aleluya. Lo había pensado en los versículos anteriores. Dice que volviendo en sí, porque irse con la droga, irse con el adulterio, irse con el alcoholismo, irse con el ocultismo es una locura. Es locura en la mente, en el espíritu, en el alma de los hombres. Y dice la Biblia, en la palabra de Dios, que él lo había pensado. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta, abrió los ojos. El Espíritu Santo abrió los ojos de este muchacho, de este joven. Y entonces el joven, allá donde estaba, tenía hambre. Estaba, hermanos, sus ropas andrajosas. Tiene tanta hambre que quiere comer la algarroba. Por acá le decimos la lavaza de los puerquitos, de los cerditos. Él quiere comer eso porque nadie le da de comer. Sus amigos lo abandonaron. Estaba solo, gloria al Señor. Le dan trabajo para cuidar a esos cerdos, pero no le pagan, gloria a Dios, por lo que se ve. Y él tiene hambre y él piensa: ¿pero qué hago yo aquí? En la casa de mi padre tengo dinero, tengo sirvientes, tengo anillo. En la casa de mi padre tengo autoridad. En la casa de mi padre tengo una posición de autoridad. No hay nada mejor que estar en la casa del Padre, en la casa de Dios. No hay nada mejor que caminar con Dios y estar con Dios. Así que, amigos, gloria a Dios. Él no se queda ahí donde estaba, a lo mejor sentado en algún lugar pensando y llorando. Él se levanta: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y no se quedó ahí, él se levantó de verdad, caminó. Y lo que quiero decir con esto es, hermanos, que él dio pasos de acción para no quedarse en el pecado. Si tú sabes que algo te causa caer en pecado, no vayas allá. La Biblia dice, el consejo apostólico es: huye de las pasiones juveniles. No te quedes allí con esos amigos que te inducen al pecado. No te quedes ahí con esa muchacha que puede ser que te invite a caer en el pecado carnal. Gloria al Señor. Evita las circunstancias, los amigos, los pensamientos. Gloria a Dios, pelea contra eso y levántate espiritualmente en el nombre de Jesús. Puedes, porque la Biblia así lo dice. Así que el hijo pródigo tiene un arrepentimiento genuino. Tiene un arrepentimiento del corazón. Va y le dice al Padre: he pecado, Padre. He pecado contra Dios, contra el cielo. Y he pecado contra ti, que eres mi Padre y mi autoridad aquí en la tierra también. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. La humildad, la sencillez, el reconocimiento de su vida era del corazón. Era un arrepentimiento verdadero. Era un arrepentimiento del corazón. Saben, amigos, el verdadero arrepentimiento, gloria al Señor, produce un cambio de vida. Gloria a Dios. Por eso les digo, existen arrepentimientos falsos en la iglesia, en muchas personas. Gloria a Dios. Aún tenemos que tomarnos en cuenta nosotros, los predicadores, los ministros, los pastores, los líderes. A veces hay un arrepentimiento falso, mentiroso y engañoso. Gloria al Señor. Pero Dios conoce los corazones, conoce los pensamientos y pesa los corazones. Gloria al Señor. Y Él sabe si tu arrepentimiento es falso
o sabes si tu arrepentimiento es genuino y proviene de lo más profundo de tu corazón. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí podemos ver que nadie es mayor que nadie. Gloria a Dios. Todos necesitamos, tú y yo necesitamos de Dios. Y necesitamos cambiar de vida. Necesitamos buscar todos los días de nuestra vida el rostro del Señor. Amados hermanos, voy a culminar con un texto más. Allá en Job 33, verso 27, dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Este que habla aquí en la Biblia es de alguien que pecó, que pervirtió lo recto, o la Biblia, o hermanos, el camino del Señor en su propia vida, en su propia práctica, y ahora reconoce: en nada me aprovechó el haberle fallado al Señor. Algo lindo que dice este verso es que Dios mira sobre los hombres, es decir, que Dios conoce cada corazón y cada mente. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario que haya un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento verdadero delante del Señor en tu vida, en nuestras vidas. Gloria, gloria al Señor. Es el llamado del Señor. Cristo en su ministerio terrenal anduvo predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el llamado que Dios te hace, amigo. Es el llamado que Dios te hace, hermano. Es el llamado que Dios te hace, iglesia de Jesucristo, a un genuino, verdadero y profundo arrepentimiento de los pecados. Aleluya. Que Dios te bendiga, practícalo. Ora ahí donde estás y dile al Señor: perdóname, he pecado contra ti, pero voy a cambiar y daré los pasos firmes, necesarios y verdaderos para cambiar de vida y cambiar de rumbo. Esta palabra es para ti, amigo. Gloria a Dios. Esta palabra es para ti que me oyes. Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión te sirva en tu vida espiritual, a ti y a tu familia. Gloria al Señor. Bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal. Por favor, hermanos, apóyennos de esta manera. Denle like al video. Gloria a Dios. Activen la campanita de notificaciones y compartan con otros este mensaje. Puede servirles, puede ayudarles, puede salvar a muchas vidas, porque es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Aleluya. Amén.